Téngame paciencia, me duele la cabeza ahorita. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11. Gloria a Dios. Que sea Dios guiándonos en esta mañana. Escribí el mensaje en inglés, hermano, quiero que los jóvenes lo entiendan bien. Amén. Y por ahí si puse alguien que nos escucha. Pues las redes sociales, pues que pueda también, que los que hablan inglés, pues que puedan entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. El ayuno y la tentación. Fasting and temptation. Second Samuel chapter 11. No ando coordinando bien. Oh, aquí está. Second Samuel chapter 11. Segundo de Samuel capítulo 11. Gloria al Señor. Cuando estemos listos, dicen amén, se ponen de pie. Leemos la palabra de Dios. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, pasó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo.
Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Padre, en esta mañana, gracias, Señor, por tenernos en este lugar, Padre, en tu casa, Señor, casa de oración, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros y nos das una oportunidad más, Señor, de escuchar tu palabra, de adorarte, Señor, de alabar tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre, Señor. Guíanos, Señor, en esta mañana, Padre. Y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tomen su lugar, mis hermanos. El ayuno y la tentación. Well, you know the story about David, right? Do you understand the whole story? So I don't have to read it in English. I think you know, everyone here speaks Spanish, but just in case. Well, I decided to do it this way because I know when you're young, you have to deal with temptation a lot. And there's a lot of temptation out there nowadays. There's more now than it was before. Ahora hay más tentaciones para los jóvenes en este tiempo que lo que había antes para nosotros, para no había. Le digo, nosotros no pecábamos más por falta de recursos, pero ahorita los jóvenes sí tienen cómo pecar. Hay mucha tentación, ¿verdad? Gloria a Dios. David, this is the story of David, 2 Samuel 11. It's about some temptation. David was tempted by the flesh, right? But how are we tempted by flesh nowadays? David fue tentado por su carne. ¿Y cómo nosotros somos tentados hoy en día? We all are sometimes also tempted by the evil one. But sometimes we are tempted by our own flesh, our own desires that fight against the will of God. A veces somos tentados por el maligno, a veces, pero a veces somos tentados por nuestra misma carne, por nuestros deseos que pelean contra la voluntad de Dios. Well, our Bible story starts like this. There was a certain time that the kings used to go to war, and it wasn't just at any time of the year that kings used to go to war. So the perfect time for a war was probably in May. Se dice que los reyes iban a la guerra en cierto tiempo del año, no era cualquier tiempo del año. Y se dice que por lo regular iban a la guerra en mayo, por ahí más o menos. And usually it was a must for a king to be at war fighting for his kingdom. Era una obligación del rey que tenía que estar en la batalla peleando por su reino. David, who was a humble shepherd, became important all of a sudden since he was anointed by the king to be king of Israel years before he took over the throne. El rey David era un humilde pastor hasta que se volvió alguien importante después de que fue ungido para ser rey sobre Israel, años antes de que él tomara el trono. He showed his courage and zeal for God when he faced Goliath in a battle and defeated him. Él mostró su valentía y su celo por Dios cuando él enfrentó a Goliat en una batalla y lo derrotó. We all know that story, right? Todos sabemos esa historia. He showed his anointing when he played his harp for King Saul, making the spirit that tormented the king go away. Y su unción se miraba cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl, y esa unción hacía que el espíritu que atormentaba al rey Saúl se iba. King David had already won many battles. He defeated giants, bears, lions, and he became a great warrior. El rey David ya había ganado muchas batallas, había derrotado gigantes, osos, leones, y se volvió un gran guerrero.
But King David just decided not to go to war this time. Esta vez decidió no ir a la guerra. He rather wanted to spend some time at home relaxing while everyone else was risking their lives. Él decidió quedarse en la casa, un tiempo relajado en casa, mientras todos arriesgaban su vida en la batalla. Let me tell you, it was his responsibility. But he probably said, you know what, I'm not going this time. Era su responsabilidad, pero él dijo, ¿saben qué? Esta vez no voy a ir. You'll go. Ustedes vayan. Okay. He made a few mistakes. Él cometió algunos errores. First mistake, avoid responsibilities. We all know that avoiding responsibilities will always have consequences. Are you trying to avoid any responsibilities right now? Primer error de David fue evitar su responsabilidad, evadir responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades y evitarlas siempre nos va a traer consecuencias. ¿Está usted ahorita evadiendo alguna responsabilidad? Probably a responsibility with God. ¿Alguna responsabilidad con Dios? Ese fue el primer error. That's the first mistake. Second mistake. He was just laying down, just chilling. Do you sometimes like just relax at your house and at home, you know, get on the couch and fall asleep? It's not bad, but when you do that very often and for too long, that becomes laziness, and that's a sin. A lo mejor a usted le gusta relajarse en su casa, acostarse en el sillón, y no está mal, ¿verdad? Pero cuando lo hace muy seguido, por mucho tiempo, eso ya es flojera y es pecado. Es pereza. Gloria a Dios. That's his second mistake. Just laying down, just chilling. I don't think a king can be just doing nothing, especially when people is at war. Yo no creo que un rey puede estar en su casa haciendo nada, mientras que la demás gente está en la guerra. He had a calling from God, and just staying around in the castle or in the royal house, it's kind of weird for someone with such a great calling, such a great responsibility. Do you spend a lot of time just doing nothing? Nothing productive, I mean. Con Rey David él tenía un llamado de Dios, ¿verdad? Y que se quedara nada más en su casa haciendo nada es algo muy raro para alguien que tiene un llamado tan grande de parte de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿pasa usted mucho tiempo sin hacer nada productivo? Well, that's a mistake. That was David's second mistake. Let's go to the third mistake I found. Third mistake, he was probably bored and decided to walk on top of the roof of the royal house. Él estaba aburrido y, bueno, decidió pasearse en el terrado de la casa real. He saw a woman taking a shower and decided just to stay there looking at her. Estaba paseándose allá en el terrado y vio una mujer bañarse y decidió quedarse ahí parado viéndola. The Bible said that this woman was beautiful. La Biblia describe a esta mujer como hermosa. What a situation, right? A beautiful woman taking a shower and nobody knows you're there looking at her, except God, ¿verdad? En esta situación, él se quedó ahí, pues nadie está viendo, nadie se da cuenta que yo la estoy mirando, a excepción de Dios. Dios sí estaba mirando, Dios está ahí, Dios está en todo lugar. Gloria a Dios. I went to a class some time ago, a few years ago. I went to a class with a Christian psychologist whose topic was the addiction to social media. Hace algunos años fui a una clase con una psicóloga cristiana, fuimos varios a un lugar, a Cleveland, Tennessee, a lo mejor se acuerdan. Y esta psicóloga cristiana habló de las adicciones, la adicción a las redes sociales. Addiction to social media. There's an addiction to social media. Not only alcohol, not only drugs, people can be addicted to social media too. No solamente las drogas o el alcohol te hacen adictos, sino también las redes sociales. She mentioned that how this generation was so deep involved in social media and pornography, and how addicted people can be to all these sins. Dice que esta generación está tan metida y tan envuelta en las redes sociales y en la pornografía que está adicta a estos pecados. It was like an hour class, but what I remember is that she said that it takes no longer than 8 seconds for someone who's watching something inappropriate in his phone to commit a sexual sin in his heart. De lo que recuerdo que dijo esta psicóloga es que
no te lleva más de 8 segundos cuando ves una imagen en el teléfono inapropiada para que cometas adulterio o fornicación en tu corazón. Okay. You have to run away from temptations always. Tú debes de apartarte siempre de la tentación. And let's read Matthew 5, 27 to 30. Vamos a leer Mateo 5 del 27 al 30. The first time I knew about these Bible verses, I was 21 years old, and some friend, some co-worker, he was a Christian man, and he told me, one day I was sitting at the break room with him, and I told him, you know what, I'm going to give you a chance to talk to me about what you believe. Una vez, cuando escuché la primera vez acerca de este versículo, le dije a un compañero de trabajo que era cristiano, le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de que me hables de lo que tú crees. And there was a Jehovah's Witness on my other side, and I gave him a chance to, but he decided to just get up and leave. Y había un muchacho que era testigo de Jehová y él decidió pararse e irse. But the other guy, el otro muchacho cristiano, the other guy, he decided to talk to me about God. And he gave me a few Bible verses about salvation. Y me dio unos versículos acerca de salvación. Then some other day, we were just leaving, and he came close to me, and I asked him like, hey, do you like any girl here in the place we work at? Y le dije, este muchacho una vez se me acercó cuando no sé, le digo, ¿te gusta alguna muchacha aquí? And he said, yeah, I do, but I don't look at girls the way you look at girls. Me dijo, yo no miro a las muchachas de la manera que tú las miras, me dijo. I'm like, why? ¿Por qué? Dice, because the Bible says when you look at a woman just to do something, you know, to fornicate in your mind, like it's like you already done it, you know. If you just think about it, you already done it. Yeah. Because, porque si piensas, miras mucho a una muchacha y piensas cosas sexuales con ella, es como si ya lo hubieras hecho. And I was like, come on, I didn't believe him. I was like, come on, everybody does that. Y le dijimos, toda la gente hace eso. Y me enseñó este versículo bíblico. She showed me this Bible verse, and I couldn't believe it. Me lo enseñó y yo no lo podía creer. Dije, ¿cómo si todos lo hacemos? Not everybody does that. There is some Christian people that walk before God with a pure heart. No toda la gente lo hace. Hay a lo mejor cristianos, quizás sean pocos, pero hay cristianos que caminan con su corazón puro delante de Dios. Amen. Matthew 5, 27 to 30, you have heard that it was said, you should not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, got you out. No sé qué será. Yo lo voy a pluck it out and throw it away. It is better to lose one part of your body than your whole body to be thrown away into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better to lose one part of your body than your whole body to go into hell. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 27 al 30, has escuchado que cualquiera que comete, no debes de cometer adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer de manera lasciva ya ha cometido adulterio en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo, quítalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo entero sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor que se pierda una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. It sounds pretty radical. Suena algo radical. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor? What is the Lord trying to tell us? That we have to live a life away from temptations. We have to live a life away from lust. Debemos de vivir una vida alejada de tentaciones. Debemos de vivir una vida alejada de la lascivia. Gloria al Señor. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Well, let's go to the fourth mistake. Cuarto error del rey David. King David's fourth mistake. He started asking questions
about this woman, instead walking away and acknowledging that he had done wrong. Él empezó a hacer preguntas acerca de ella, en vez de alejarse y entender que había hecho mal por estarla mirando. ¿Verdad? Empezó a hacer preguntas. They gave David the information he requested. Le dieron a David la información que le estaba pidiendo. Bathsheba was Uriah's wife, one of his bravest, skillful warriors of King David. She was daughter of Eliam, another warrior of David, whose father was Ahithophel, King David's advisor, who will betray him later. So 3 of his bravest, skillful, and honorable men were related to the woman he liked. ¿Verdad? Le dieron la información a David, le dijeron, Betsabé, la esposa de Urías, uno de los hombres más valientes, más capacitados de los guerreros del rey David, y es la hija de Eliam, otro guerrero. Y por si fuera poco, el papá era Ahitofel, uno de sus consejeros, que después lo traicionaría a David. Así que 3 de los hombres más valientes, más capacitados y más honorables que tenía David a su alrededor estaban relacionados con esta mujer. But that didn't stop David. 5th mistake. King David got led by lust and temptation. Just couldn't defeat those enemies and decided to betray these 3 friends mentioned before by sending messengers to that woman to bring her to the royal house. Ahí no paró David, ¿verdad? He didn't stop right there. Pareciera que, hey, son de mis mejores hombres, ¿cómo los voy a traicionar? ¿Cómo voy a meterme con esa mujer? Well, that didn't stop him. He just kept going. La tentación. Lust, temptations is a powerful sin. You gotta be careful. It's powerful. The only way to defeat it is with the power of God. It's not by your own por tus propias armas, by your own weapons, by your own strategies. You are not going to defeat it. No lo vas a hacer por tu propia fuerza. It's not by your own strength, sino por el poder de Dios. It's only by the power of God that we can defeat lust and temptations. Gloria a Dios. So he made the messengers to bring this woman to the royal house. The Bible doesn't give us details what exactly happened, how he convinced this woman to sing with him. It doesn't say that he abused her. All it says is that the woman got pregnant. And Bathsheba sent messengers to give David the news. La Biblia no nos da detalles exactamente qué pasó, cómo la convenció de que pecara con él. Tampoco dice que abusó de ella. Todo lo que dice es que, bueno, la mujer después salió embarazada y ella mandó mensajeros a darle las noticias al rey. He got scared, I guess. Se asustó, yo digo. 6th mistake. He tried to hide his sin, instead repenting. David had a great evil idea. He called Uriah to come back to Jerusalem and tried to convince Uriah to go home and sleep with Bathsheba, his wife. Él trató de ocultar su pecado, David, y mandó traer a Urias de la batalla, que regresara a Jerusalén, y trató de convencerlo para que fuera a dormir con su esposa. David even got him drunk, but since Uriah was a man of honor, he refused to go eat, drink, and sleep with his wife, while the army of Israel was at the battlefield. Pero Urias era un hombre de honor y él se negó a ir a comer, a beber y a dormir con su esposa, mientras que Israel estaba en la batalla. I wonder if Uriah asked himself, why did the king call me back home when we are at the war, and just to ask me how the war was going, and to ask me to go sleep with my wife? Yo no sé si Urias sospechó o al parecer no, pero porque el rey me mandó llamar, me mandó traer de la batalla nada más para preguntarme cómo va todo. That's kind of weird. 7th mistake. Séptimo error. Cover one sin with another sin. Tratar de cubrir un pecado con otro pecado. And that usually happens. Eso pasa seguido. When you commit a sin, you try to cover that sin with another sin. Cuando cometes un pecado, lo tratas de cubrir con otro pecado. Since David's plan A didn't work,
he didn't think too much to executing plan B. Como el plan A de David no funcionó, entonces no le pensó mucho para ejecutar el plan B. And this was, send a letter to Joab, the captain, with Uriah that says, put Uriah at the front of the battle and leave him alone so he can get killed. And it worked, by the way. ¿Verdad? El plan B era de mandar una carta al capitán Joab para que Urias lo pusieran al frente de la batalla. La carta se le dieron a Urias mismo y se la llevó a Joab y decía, pongan a Urias en frente de la batalla y déjenlo solo para que lo maten. Well, back in the days, adulterers were punished by getting stoned at this time of history in Israel, according to the law. Probably a good reason that why David tried to hide that sin, maybe. Los adúlteros eran castigados siendo apedreados en aquella parte de la historia en Israel de acuerdo a la ley. Probablemente era la razón por la que David estaba tratando de ocultar ese pecado. Ok. A mistake. Error número 8. After Bathsheba cried for the death of her husband and got done with her mourning for him, David took her as his wife right away. Después de que murió Urias, el esposo de Betsabé, David se la llevó a su casa y la tomó como esposa. Still David didn't show any signs of repentance, even though some of his Israelite brothers were killed at battle. Y todavía David no mostraba signos de arrepentimiento, ninguna señal de arrepentimiento por lo que había hecho, aunque algunos de sus hermanos israelitas ya habían muerto en esa batalla cuando mataron a Urias. He was blinded by lust. Sin makes people insensitive. After someone sins many times, it becomes a habit, a really bad habit. The more you try to hide your sin, the more insensitive you become. La gente puede ser cegada por la lascivia. El pecado te hace insensible. Después de que alguien peca muchas veces, se convierte en un hábito, un mal hábito. Y entre más tratas de ocultar tu pecado, más insensible te vuelves. Bueno, chapter 12. En el capítulo 12, I found the 9 mistake on chapter 12. En el capítulo 12 encontré el error número 12 de David. When God sent prophet Nathan to David to declare him that God was aware of all his sin, Dios mandó al profeta Natán a declararle a David que Dios estaba al tanto de todo su pecado. Not knowing that the man of the story, remember, Prophet Nathan told David's story. There was 2 men, one rich, one poor. The rich man had a lot of cattle, a lot of animals, and the poor man had only one little sheep. And there was a visitor that came over, and the rich man decided to kill the poor man's little sheep, and instead sacrificing one of his animals. And is something that sounds very unfair. And when Prophet Nathan was telling David this story, David got really mad. He got really mad at that man. And not knowing that the man of the story, the Prophet Nathan was telling him, was actually him. ¿Verdad? Se enojó mucho David cuando Natán le contó la historia de este hombre. Había un hombre rico, un hombre pobre. El hombre rico tenía mucho ganado, el hombre pobre tenía solamente una corderita que amaba mucho. Vino un visitante y el hombre rico decidió matar la corderita del hombre pobre. Cuando David escuchó esto, se encendió en ira, sin saber que él era el hombre de esa historia. He immediately pronounced words of judgment, saying, that man that did such thing must die. He's got to pay for it 4 times. Y dijo David, el hombre que tal hizo debe morir y debe pagar 4 veces más. Seems like he forgot what he did pretty quick. Pareciera que David olvidó lo que él hizo muy rápido. After hearing God's word punishment for him through prophet Nathan, it's when he realized he had sinned against God. Después de que escuchó el juicio de Dios que iba a venir sobre él a través del profeta Natán, es que se dio cuenta que él había pecado
delante de Dios. It took him a very long time, I guess. Le llevó mucho rato entender su pecado. But he was judging somebody else's sin, and he kind of forgot what he had done. Right? Matthew 7:1-5 said, do not judge, or you too will be judged. For the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there's a plank in your own eye? Hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. That was David judging somebody else's sin and forgot he had hidden sin he hadn't confessed yet to the Lord. Así fue David, ¿verdad? Dice Mateo 7, del 1 al 5, no juzgues para que no seas juzgado, porque como tú juzgas a otros, así serás juzgado tú, y con la medida que mides a los demás, así tú serás medido. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando he aquí una viga en tu propio ojo? Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo para que puedas ver claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? David estaba juzgando a alguien más sin acordarse que él ya había pecado. And well, the conclusion of this Bible story says that David and Bathsheba's baby got real sick and died later. Even though David fasted for a few days, at the 7th day of David's fast, the baby died. He was trying to get the Lord to change his mind about this judgment because of his sin of adultery. However, it didn't work. God's word was final. Y bueno, la conclusión de esta historia bíblica es que David y Betsabé tuvieron un bebé que se enfermó. Dios hizo que enfermara y murió después. Aunque David ayunó varios días para que Dios cambiara de opinión y perdonara la vida de ese bebé, Dios no lo hizo. La palabra de Dios era definitiva y Dios juzgó el adulterio. The Lord did this because it explained in chapter 11 verse 14 that this situation caused the enemies to blaspheme against the Lord. Y el Señor hizo esto porque explica en el capítulo 11 versículo 14 que esta situación hizo a los enemigos de Israel blasfemar en contra del Señor. The same way, when someone in church commits this kind of sin, people usually talk about the matter for some time and talks bad about Christianity. Lo mismo sucede cuando alguien en la iglesia comete este tipo de pecados, ¿verdad? Y la gente habla mucho acerca del asunto y habla mal acerca del cristianismo también. What do we learn about this Bible story? ¿Qué aprendemos de esta historia bíblica? What do we learn about David's mistakes? ¿Qué aprendemos acerca de los errores de David? David had so many good things that God called him a man according to his heart, but his weakness was a woman taking a shower. David fue un hombre con muchas cosas buenas, que Dios mismo lo llamó un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero su debilidad fue una mujer bañándose. He could defeat giants, bears, lions, but not his flesh. Él pudo derrotar gigantes, osos, leones, pero a su carne no. That's why Paul told Timothy, be careful of yourself and the doctrine. En una epístola, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. David fasted trying to show repentance before God so he can save the baby's life. But this wouldn't have happened if David would have fasted before to overcome temptations. David ayunó en arrepentimiento, tratando de salvar la vida del bebé, pero esto no hubiera pasado si David hubiera ayunado antes de cometer el acto de adulterio. Si hubiera ayunado para vencer la tentación. People are sexually tempted to commit adultery, to fornicate, and to watch porn. Why lust is so dangerous? Why is lust so dangerous? People can be sexually tempted through a combination of factors, including exposure to sexually suggestive content, physical attraction to someone, feeling of loneliness and lack of intimacy, personal desires and fantasies, situational factors like being alone with someone attractive,
and sometimes even past experiences or trauma. Essentially, when someone encounters a stimulus that triggers their sexual drive, leading to thoughts or urges that might be difficult to resist. ¿Por qué la lascivia es tan peligrosa? Porque la gente es sexualmente atraída por una combinación de factores, expuesta, digamos, a contenido sexual atractivo, a la atracción a una persona, o el sentimiento de soledad, o falta de intimidad, o simplemente deseos personales o fantasías. Otros factores también puede ser estar a solas con una persona atractiva, y a veces estar experiencias personales o trauma, ¿verdad? También llevan a la gente a pecar. Esencialmente, cuando alguien, ¿verdad? Se encuentra con una de estas cosas, es muy difícil que lo resista si está batallando con ese pecado. Vamos a leer Gálatas 5:16. Let's read Galatians 5:16-21. The works of the flesh. Las obras de la carne. We saw this Monday, I remember. Pastor was reading it. 5, Gálatas 5, del 16 al 21. Galatians 5:16-21. The works of the flesh. Dice la palabra del Señor, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa última parte, los que practican tales cosas no heredarán. No. Y dice varias cosas. A veces pensamos que solo apartarnos de la idolatría, right? We think, oh, I don't worship idols anymore, I'm saved. Pero vienen más cosas ahí, ¿verdad? No solamente apartarse de la idolatría, son muchas cosas. Y las primeras son de tipo sexual, las primeras: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Yeah. Adultery, fornication, uncleanness, and lust. ¿Verdad? Las obras de la carne son las primeras que menciona. La lascivia es la tendencia a los deseos carnales, un deseo sexual descontrolado. Es cuando el sexo es todo lo que la persona puede pensar. Muchos de nosotros, tal vez antes de venir a Cristo o rendirle nuestra vida a Él, teníamos algo o mucho de este pecado. Si usted se identifica, sabe bien de lo que estoy hablando. Inmundicia es impureza, mis hermanos. In this letter, Paul, the first sins he mentions to the church is the sexual related sins. Purity is what the church needs nowadays. La pureza, mis hermanos, es lo que la iglesia necesitamos en estos días. Sometimes we pray and pray for the sick and nothing happens. Porque podemos orar por los enfermos y nada pasa si no hay pureza. There's no gifts of the Spirit when there's uncleanliness. No hay dones del Espíritu si hay inmundicia. Jesus is coming for a church without stain and neither wrinkle. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene. How hard is it to avoid falling into temptation? How bad are you tempted to sexually related sins? ¿Qué tan difícil es para usted evitar la tentación? ¿Qué tan difícil es para usted evitar estos pecados? Can you be strong enough at the time of temptation? ¿Puede usted estar realmente fuerte al tiempo de la tentación? You know what the internet is full of porn, right? Sabe que el internet está lleno de pornografía, ¿no? You gotta be careful and strong. You gotta be wise. You gotta stop playing around because the devil is a liar. Don't you ever say, just a little bit, it won't hurt. Yes, it will hurt. It's addictive. Mucha gente
no piensa, usted tiene que tener cuidado y ser fuerte, tiene que ser sabio y deje de estar jugando, porque el diablo es un mentiroso. Y nunca diga, poquito no va a pasar nada. Sí va a pasar, porque eso es adictivo. It's not easy because our flesh is asking for pleasure, for sin, and flesh likes it. No es fácil porque nuestra carne pide placer, pide pecado, a la carne le gusta. Lust releases big amounts of dopamine in our brain, which can create an addiction. Y la lascivia libera grandes cantidades de dopamina, que es la hormona del placer, en nuestro cerebro, y eso crea una adicción. The greatest battles comes when you are doing nothing. Las batallas más grandes vienen cuando estás sin hacer nada. Where you are not doing anything productive, when you are not doing what you are supposed to. Viene cuando usted no hace nada productivo, o usted hace lo que no debería de hacer, o no hace lo que debería estar haciendo. When you don't use your time wisely, you are at risk of being tempted. Cuando usted no usa su tiempo sabiamente, usted está en riesgo de ser tentado. You can't pretend to be a good Christian and serve God with impurity. No pretenda servir a Dios de pretender ser un buen cristiano con impureza o con lascivia. Even pastors, ministers, and leaders, they can preach good sermons, they can serve God with all their strength and do good deeds, but if there's sexual impurity in their heart, it still won't make it to heaven until repentance comes. Podemos ser pastor, podemos ser ministro o un buen cristiano, predicar buenos sermones, servir a Dios con toda nuestra fuerza o hacer buenas obras, pero si hay impureza sexual en nuestro corazón, no vamos a llegar al cielo hasta que nos arrepentamos. We have to change. We need to change our lifestyle. We have to change what we see, what we look at. We gotta be careful. Tenemos que cambiar, cuidar lo que estamos mirando. Gloria a Dios. Bueno, these final times we're living in the worldly system that makes want to make everything look like normal. En estos tiempos finales vemos que en el mundo este sistema quiere hacer todo, ver todo como normal. They say marriage is not important anymore, but the Bible says the opposite. Dicen que el matrimonio ya no es importante, pero la Biblia dice lo opuesto. They are proving almost everything, any sexual perversion, they want to make it look normal. Cualquier perversión sexual y quieren hacerla ver como normal y están aprobando casi todo, o todo, no les importa. How hard it is to overcome flesh. Qué tan difícil es vencer la carne. The only way I know to overcome the flesh is this. Esta es la única manera que yo conozco para vencer las tentaciones, para vencer la carne. You have to have a close relationship with God and not just a religion. Tienes que tener una relación cercana con Dios y no solamente una religión. You have to obey God's commandments. Tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Fill up your soul with His Word. Study it, memorize it, meditate on it frequently. Feed your mind with the Word of God. Tienes que llenar tu alma con la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, meditar en ella frecuentemente, llenar tu mente con la palabra de Dios. You have to attend church regularly. Tienes que venir a la iglesia regularmente. Stay away from whatever brings you to dirty thoughts. Mantente alejado de todo lo que te trae pensamientos sucios, whatever it is, phone, media, TV, etc. Whatever it is, el teléfono, las redes sociales, la televisión, manténgase alejado si usted es tentado. Fasting and praying. Fasting and pray. Fast and pray. This can only be overcome by fasting and praying. Esto solamente puede ser vencido a través de orar y de ayunar. You want to be a clean, pure Christian? ¿Quiere ser usted un cristiano puro y limpio? Fast and pray. That will take also the guilt from your life and will purify your life every day. Esto te va a quitar también la culpa de tu vida y te va a purificar todos los días. When you feel the temptation attacking your soul, you attack him back by fasting and praying. Gloria a Dios. When you have to use the restroom, guys, don't take your phone with you. If you are being tempted by what you see on your phone, don't take it with you. Because people, when you are alone, you know you're alone, and you think you can watch wherever you want and nobody's looking at you. Don't take it with you. Don't hide with your cell phone. No te escondas con el teléfono, no te lo lleves al baño.
Si sientes que eres tentado por lo que ves en el teléfono, no te lo lleves y no te escondas a ver cosas en el teléfono. When you, well, that's, y bueno, ya me lo voy a terminar. Sometimes we are like David. We don't do what we are supposed to do, and it's time to fight the good fight. A veces estamos como David, no estamos donde deberíamos de estar y tenemos que estar peleando la buena batalla, mis hermanos. Not just laying down, we have to fight the battle. No solamente estar acostados, sino peleando la batalla. It is necessary for a man to train his heart, his mind to avoid temptation. Es tiempo de entrenar nuestro corazón y nuestra mente para evitar la tentación. Self-control is a fruit of the Spirit. El control, la disciplina, el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. But it's also necessary that women understand how men's mind works, and that can be tempted easily and cooperate to keep things the way God intended to be. ¿Verdad? También las mujeres tienen que entender que la mente del hombre trabaja diferente y puede ser tentada más fácilmente, ¿verdad? Y también ayudar, ¿verdad? Para que las cosas sean como Dios ha querido que sean. Gloria a Dios. El hombre es más vulnerable. Man is more vulnerable to sexual sin. Gloria a Dios. Things were never the same for David after that sin. Neither will be for you if you fall into temptations. La vida de David nunca volvió a ser la misma después de ese pecado, y tampoco la tuya será igual si caes en tentaciones. Because sin will always have consequences. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Sin's like a credit card. Enjoy now and pay later. El pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Interest rates are very high. Los intereses son muy altos. Sexual sin doesn't happen all of a sudden. Los pecados sexuales no pasan de repente. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Matthew 6, 22 and 23. Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y si la luz de tu cuerpo es tinieblas, cuán grandes no serán más las mismas tinieblas. When you fast, you get control over your emotions. Cuando usted ayuna, usted toma control de sus emociones. Fasting takes control from your flesh and passes it to the spirit. Ayunar toma control de su carne y se la pasa al espíritu. You tell your flesh, you are not in charge anymore. God is in charge. Tú le dices a tu carne, tú no estás a cargo de mí ya más. Dios está a cargo de mí. I decide to give God the authority over my life. Yo decido darle a Dios la autoridad sobre mi vida. By doing this, you will not only overcome temptations, but you will see the mighty hand of God working in your life. Al hacer esto, no solamente vas a vencer tentaciones, sino vas a ver la mano poderosa de Dios trabajar en tu vida. 1 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. 1 Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Listen, I want to speak to someone that is probably listening to me right now, who is running away from responsibilities, from the battle of life. Quiero hablarle ahora a alguien que me está escuchando, que ha estado huyendo de sus responsabilidades, de la batalla de la vida. How long are you going to keep doing this? ¿Cuánto tiempo va a tardar usted haciendo esto? Your family needs you to fight the good battle. Tu familia te necesita que entres a pelear la buena batalla. How much longer you want to wait? ¿Cuánto tiempo más va usted a esperar? Children are getting deep in drugs, marriages are getting destroyed, and you're still thinking if you actually need to come to church. Los hijos se están perdiendo en drogas, los matrimonios se están destruyendo, y la gente todavía está pensando si todavía necesita venir a la iglesia. Are you still not convinced that you need Jesus? ¿Todavía no se convence que necesita a Jesús? God is the only one that will give us strength in the time of temptations. Dios es el único que nos va a dar la fuerza para vencer tentaciones.
Y quiero acabar, leemos Santiago 1, 12 y 15. I wanna finish this message by reading James 1, 12 to 15. You guys ready to overcome temptations? Amen. ¿Están listos para vencer tentaciones? Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who will love him. Let no one say when he is tempted, I'm tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, brings forth death. Bienaventurado el varón que soporta la tentación en el tiempo de la prueba, porque recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Y nadie diga, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo malo, ni tampoco él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y deseos. Entonces, cuando el deseo ha sido concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez completo, trae muerte. Así que fast and pray, ayunar y orar, mis hermanos. Fast and pray, that's the only way to overcome, that's the key to overcome temptations. Y que no le pase como a David. King David used to be a great king, and he won many battles, but after he committed that sin, the 10 next chapters, it's only, ¿cómo se dice desgracia? Después de que disgrace. The last 10 chapters of King David's life, it's only about disgrace, in his family. Y nosotros no queremos eso en nuestra vida. It's like 40 plus chapters in the Bible about King David's life, and the last 10 are not very good. It's family problems and a lot of things we don't want over our lives. Es solo desgracia y problemas de familia que nosotros no queremos que venga a nuestra vida. Remember, sins bring destruction. El pecado trae destrucción. Sin brings death. El pecado trae muerte. Gloria a Dios. Y todos los que practican el pecado no verán la vida eterna. Whoever practices sin will not see eternal life. Amén. Dios los bendiga. God bless you. Gloria a Dios.